Descubierto, me expulsó con perros y gatos. La transformación increíble que jamás imaginé, José nunca pensó que su vida daría un giro así. La tarde que su padre, Manuel, lo echó de casa, los ladridos y maullidos llenaron el aire, asomándose como un eco de su propio desamparo. Los sueños son solo ilusiones para aquellos que no tienen realidades que afrontar, había gritado Manuel, con los ojos entrecerrados por la ira. José sintió el frío del cemento en su espalda cuando la puerta se cerró, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que había soñado con ser veterinario desde que tenía memoria, pero la inclinación de su padre hacia lo pragmático era inquebrantable. Con lágrimas en los ojos, buscó refugio en el bullicioso refugio de animales en el centro de San Antonio, un lugar que olía a tierra mojada y esperanza. La dueña, doña Clara, era como una madre para todos los animales y también para él. Aquí, entre estos seres que solo piden amor, puedes sanar tu corazón, le decía. El refugio se convirtió en el hogar que nunca imaginó necesitar, lleno de amigos peludos que no juzgaban sus aspiraciones. Mientras tanto, en los rincones del barrio, el reggaetón sonaba con fuerza, marcando el ritmo de una vida que seguía, a pesar de su tristeza. José, con cada perro que acariciaba y cada gato que alimentaba, sentía que su pasión crecía. Pero el refugio no era solo un espacio, era una lucha continua por supervivencia. Nos quedan pocos días para reunir fondos antes de que cierren las puertas, recordó cuando oyó a doña Clara lamentarse mientras acariciaba a un perro con una pata rota. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el tiempo, empezó a organizar eventos comunitarios para recaudar fondos, talleres donde niños aprendían a cuidar a sus mascotas, y ferias de adopción llenas de risas y color. Las calles de San Antonio, con su música vibrante, resonaban con el eco de sus esfuerzos, creando una sinfonía de esperanza. Sin embargo, había quienes se burlaban de él, viendo su dedicación como un sueño inútil. Su padre, incapaz de ver más allá de su propio miedo y sacrificio, se volvió un punto de conflicto constante en su vida. La revelación de un secreto familiar dejó a José atónito. Tu padre también tuvo sueños, le dijo su madre, Rosa, con los ojos llenos de lágrimas. Sacrificó tanto por nosotros para que tuviéramos una vida mejor. Cada palabra atravesó su corazón como un dardo doloroso. ¿Acaso su padre había temido lo mismo que él temía ahora? Cuando la oportunidad de rescatar animales en peligro brilló, José entendió que debía luchar más fuerte que nunca, no solo por el refugio, sino también por el respeto y la aceptación de su padre. Con un futuro incierto ante él, el peso del sacrificio de Manuel lo empujó a decidir si abandonaría su pasión o enfrentaría la tempestad con el corazón en la mano. ¿Podrá encontrar el camino hacia el perdón, mientras persigue su sueño en un mundo que parece estar en su contra? La historia apenas comienza y las respuestas están a solo un paso. El día del evento benéfico había llegado. El sol brillaba intensamente sobre San Antonio, iluminando cada rincón del refugio, que había sido adornado con banderines de colores y globos que flotaban alegremente con la brisa. José miraba desde la ventana del refugio, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y esperanza. La música ya resonaba en la distancia, y un grupo de niños corría por el patio, riendo y jugando con los animales. Era un momento que había soñado y planeado meticulosamente, pero las dudas seguían acechándole. ¿Y si no lograban recaudar lo suficiente? Doña Clara llegó a su lado y, con su voz cálida, le puso una mano en el hombro. Hoy es tu día, José. No importa lo que pase, lo importante es que has hecho todo lo posible. Recuerda, el amor que pones aquí, siempre contará. Las palabras de Clara resonaron en su interior. Un profundo aliento lo llenó de determinación. La tarde avanzaba, y tras las risas de los niños y el trote juguetón de los perros, también se escuchaban murmullos. Algunos ancianos del barrio se asomaban, curiosos por el bullicio. Entre ellos, su padre, Manuel, se detuvo fuera del refugio. José lo vio de reojo, su figura recia destacando entre la multitud. Una tensión recorrió su cuerpo al instante, recordando el dolor de la última conversación. Pero, más que miedo, sintió un rayo de valentía.
Era ahora o nunca. Cuando José subió al escenario improvisado, se sintió empoderado. Bienvenidos a nuestro evento. Hoy no solo celebramos la vida de estos animales, sino la comunidad que hemos construido juntos, abrió con entusiasmo. La multitud aplaudió, y su corazón se llenó de calidez. Habló de su pasión, de lo que significaba para él cuidar de esos seres que no tenían voz. Las historias de cada perro y gato rescatado, las vidas salvadas, llenaron el aire con un espíritu de esperanza y amor. Las donaciones empezaron a fluir, pero en medio de la alegría, su mirada se desvió de nuevo hacia Manuel. Allí estaba, con una expresión seria, como si estuviera evaluando cada palabra. En ese momento, José sintió un llamado profundo a acercarse a él. A pesar del caos, se despidió de la multitud con una sonrisa y se dirigió hacia su padre. Papá, empezó, sintiendo cómo las palabras retenidas fluían como un río desbordado. Sé que no compartimos los mismos sueños, pero estoy haciendo esto con amor. Por favor, ¿puedes entender que esto no es solo para mí? Es para todos los que no tienen voz. Su voz temblaba, la carga de sus emociones pesaba en cada palabra. Manuel lo miró a los ojos, ellos reflejaban tanto orgullo como tristeza. José, yo solo quiero lo mejor para ti. Antes de que pudiera terminar, el sonido de un grito interrumpió la conversación. Un perro que había sido rescatado se había escapado, corriendo hacia la calle. Las miradas se voltearon al instante, el pánico se derramó por la multitud. José sintió una ola de adrenalina. Sin pensarlo, corrió tras el perro, su corazón latiendo a 1000 por hora. La ciudad lo recibió con su caos habitual, coches pitando, gente gritando. El perro corría desesperado, y en ese momento, todo su entrenamiento, todo su amor hacia los animales, emergió. ¿Logrará alcanzar al perro antes de que cruce la calle? ¿Podrá demostrarle a su padre que sus sueños son valiosos? Cuando José salió del refugio, el viento fresco golpeó su rostro y con cada paso sentía cómo su determinación crecía. El perro corría delante de él, ágil y asustado, saltando entre coches y personas que apenas alcanzaban a ver su movimiento. ¡Alto!, gritó, su voz resonando en medio del bullicio. Pero el perro, en su pánico, solo aceleró. José podía escuchar el sonido de los frenos chirriando detrás de él, sentía el tiempo pasar más rápido de lo normal, cada segundo era un pulso de ansiedad en su pecho. «Por favor, ven aquí», exclamó, tratando de que el animal escuchara su voz cálida, esa que acostumbraba a ofrecer a los perros en el refugio. La multitud se desbordaba de nervios. Algunos miraban con miedo, mientras otros, sobre todo los niños, gritaban palabras de ánimo. «Corre, José», le decían, como si fueran parte de una película en la que él era el héroe. Y en su mente, se convirtió en eso, en un héroe por un momento, corriendo tras la vida que había llegado a amar intensamente. A medida que se acercaba, el perro tomó un giro inesperado hacia la derecha y se dirigió hacia un callejón oscuro. José no se dio por vencido, su corazón se contraía ante la posibilidad de que el perro pudiera perderse. Entró al callejón, sintiendo como el lodo se pegaba a sus zapatos y el aroma a basura le golpeaba las fosas nasales. Pero allí estaba él, en esa pequeña bruma de desesperación, buscando a un alma que había sido tan desamparada como tantos otros. De repente, vio al perro acurrucado detrás de una caja. José se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Sus ojos se encontraron, y vio la mezcla de temor y confusión en el rostro del animal. Sin hacer ruido, se acercó con cautela. Cada movimiento debía ser perfecto. «Estoy aquí para ayudarte», le susurró. Avanzó lentamente, temiendo que un movimiento brusco espantara a su nuevo amigo. Las palabras que había compartido en el escenario cobraron sentido mientras se agachaba. «No estás solo. Ven conmigo», murmuró con ternura. La criatura temerosa dio un paso hacia él, su cuerpo temblando ligeramente. José se quedó quieto, su corazón lleno de compasión al ver a un ser tan vulnerable. Finalmente, el perro se arrastró hacia adelante, acercándose poco a poco hasta que, por fin, se encontraba a unos pocos pies de él. Con un gesto suave, extendió su mano y en ese instante, sintió una conexión genuina. El perro tomó confianza y se acercó aún más, frotándose contra su brazo, buscando consuelo. «Lo tienes, amigo», dijo José, sintiéndose un poco más fuerte. Justo en ese momento, sus ojos se encontraron nuevamente con los de su padre. Manuel había seguido sus pasos y ahora lo observaba desde la entrada del callejón. Su rostro había cambiado, la preocupación se convino en comprensión.
Cuando finalmente José acarició al perro y lo llevó en brazos, la pequeña multitud que se había congregado a la entrada aplaudió y vitoreó. La mezcla de emociones le inundó. Sabía que había hecho una conexión especial, no solo con el perro, sino también con su padre, quien observaba todo con nuevos ojos. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, la gente a su alrededor comenzó a murmurar. «Mira», dijo una voz. «Ese es el perro que se perdió hace semanas». La conmoción creció y un sentimiento de alegría resplandeció en el aire. Un rescatador del refugio se acercó corriendo para aplaudirlo, pero también para confirmar algo más importante. «José, han comenzado a llegar donaciones por el rescate de este perro en redes sociales. Ya tenemos lo suficiente para cubrir los gastos del refugio», la voz sonaba cada vez más fuerte entre las celebraciones. Mientras las sonrisas y abrazos volvían a llenarle el alma, sintió que no solo había salvado a un animal, sino que también había empezado a romper las barreras que lo separaban de su padre. Aún así, algo en su corazón le decía que esto apenas era el comienzo. Escuchó un grito desde el fondo de la multitud: «¿Qué pasará si vuelve a desaparecer alguien?». El eco de esas palabras resonó en su mente, y una nueva sombra de preocupación se cernía sobre él. ¿Estaba realmente listo para el desafío que se avecinaba? ¿Podría enfrentar no solo los miedos de su padre, sino también las fronteras que lo separaban de una comunidad más grande? La adrenalina seguía fluyendo por sus venas, y mientras miraba a su padre, supo que aún había más por descubrir, más obstáculos que enfrentar. José se quedó quieto, sintiendo cómo la multitud comenzaba a dispersarse a su alrededor. Aplaudían y reían, pero algo en su interior le decía que no podía relajarse todavía. La emoción de haber salvado al perro era solo un paréntesis en un libro que aún no había terminado de escribir. Mientras sujetaba al animal en sus brazos, sintió un pequeño empujón de esperanza, pero la inquietante pregunta sobre otra posible desaparición no accedió. Su padre, Manuel, se acercó, su rostro ahora iluminado por una sonrisa, aunque sus ojos aún mostraban una sombra de preocupación. «Te vi correr, hijo. Estoy orgulloso de ti, de lo que hiciste», dijo, colocándole una mano en el hombro. José sintió ese calor paterno penetrar su piel, pero también una inquietud titilante. La conexión entre ellos había crecido, sí, pero aún quedaba mucho por sanar. «Gracias, papá», respondió, un nudo apretando su garganta. «Pero esto no acaba aquí. ¿Y si otro perro se pierde? ¿Y si alguien más necesita ayuda? Punto. Eso es algo que debemos hablar». «Hay más en este mundo de lo que parece», Manuel contestó, su mirada penetrante. «Tú estás cada vez más listo para esto». El murmullo de la multitud se desvaneció y poco a poco, los dos se alejaron del callejón. José miró al perro, ahora recostado en su pecho, semidormido, como si entendiera el significado de su rescatador. El amor que sentía por el animal era puro, él necesitaba ese refugio tanto como José necesitaba darle uno. «¿Volveremos al refugio, papá?» «Quiero hacer algo más», propuso José, decidido. La idea de regresar al lugar donde había pasado tantas horas creando conexiones comenzaba a ser un combustible. Manuela sintió un nuevo brillo en sus ojos. Mientras atravesaban las calles, la gente abrazaba al perro, lo acariciaban y le ofrecían palabras de aliento. Era una pequeña revolución de afecto que desbordaba el corazón de José. Él sabía que cada gesto de amor hacia el animal era una semilla plantada en la esperanza de obtener un futuro mejor para él y su comunidad, pero esa noche, entre los muchos murmullos de alegría, surgió una voz diferente. «¿Alguien puede ayudarme? Mi gato no aparece». Era una mujer de mediana edad, su rostro surcado de líneas de preocupación que reflejaban desesperanza. José sintió que su corazón se detuvo por un momento. El eco de la pregunta aterrizó en su mente como una campanada. La responsabilidad que sentía por los animales perdidos se multiplicó. No solo habían salvado a un perro, ahora sabía que había más almas en dificultades esperando por ayuda. «Yo puedo encontrarlo», dijo José con firmeza, sintiendo que cada partícula de ansiedad se transformaba en determinación. Su padre lo miró, y en ese cruce de miradas, algo cambió. Era el momento de empezar a actuar, de no rendirse ante la insensatez del mundo. «Vamos a ayudarla», dijo Manuel, y esa simple frase fue como un torrente de empoderamiento para José. No solo estaban ante un perro o un gato, se trataba de abrir la puerta a una comunidad. De entender que aquellos animales, cada uno con su historia, eran un reflejo de un equipo. José sintió como un nuevo propósito lo llevaba hacia adelante. Mientras caminaban, el perro que había rescatado pegó su cabeza a su pecho, como si entendiera que su misión apenas comenzaba.
La mujer guiaba a José y a su padre hacia un vecindario a pocas cuadras, donde las sombras se alargaban bajo la tenue luz de los faroles. Conforme se adentraban, una sensación de expectativa comenzó a apoderarse de él. Pero, ¿y si no lo encontramos?, preguntó, los miedos socavando su confianza. Pero una voz interior le decía que estaba en el camino correcto. No te preocupes. A veces, la esperanza se encuentra en el lugar menos esperado, respondió su padre, con un tono que evocaba una leve sonrisa. Así, con cada paso, el aire se llenaba de posibilidades. José pensó en cuántos más podrían ser salvados, en cuántas historias necesitaban ser escuchadas y cuántas esperanzas abrían un nuevo horizonte. Pero mientras se acercaban a la casa de la mujer, un ladrido resonó a lo lejos, un sonido familiar que hacía eco en su corazón, como si la noche entera estuviera a punto de revelarle un secreto que nunca imaginó. La pregunta ahora era, ¿estaba listo para descubrir lo que vendría después? Mientras la voz del ladrido resonaba a lo lejos, José sintió que su corazón latía más rápido. Las calles, ahora cubiertas de sombras, parecían cobrar vida, llenas de murmullos y ecos de vidas cruzadas. El perro que había rescatado se movía inquieto en sus brazos, como si captara la energía vibrante del momento. Cada ladrido se sentía como una invitación a seguir adelante, una señal que no podía ignorar. ¿Escuchaste eso?, preguntó, entusiasmado, volviendo su mirada hacia su padre. Manuel asintió, sonriendo con un aire de complicidad. Era como si ambos comprendieran que algo importante estaba por suceder. La mujer, que los conducía, se dio la vuelta, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y ansiedad. José sintió su impacto, era un recordatorio de que no estaban solos en esta lucha. Vamos, no hay tiempo que perder, dijo la mujer, apurándose hacia la dirección del ladrido. Manuel la siguió de cerca, mientras José, invadido por la adrenalina, no pudo evitar que los pensamientos corrieran libres en su mente. Era más que simplemente encontrar un gato perdido, era un llamado a encarnar un cambio en su comunidad, una conexión profunda con aquellos que también sufrían. Con cada paso, el ladrido se hacía más claro, resonando en la noche como un faro de esperanza. José recordaba a sus amigos en el refugio, la tristeza en sus rostros cuando un animal desaparecía sin dejar rastro. La idea de perder a un ser querido, sin importar si tenía patas o no, era insostenible. Esa conexión lo impulsaba a seguir adelante. De repente, cruzaron un pequeño parque. La luz de un farol iluminó una figura familiar que corría entre los árboles. José se detuvo, confundido. No puede ser, susurró. El gato que habían estado buscando saltó a la vista, un pequeño destello negro con ojos resplandecientes que lo observaban desde la distancia. Sin pensarlo, comenzó a correr. «Es él», gritó, sintiendo la emoción brotar en su pecho. José aceleró, sus piernas llevándolo hacia la criatura peluda que parecía jugar con la sombra. Pero cuando estuvo a 2 pasos, el gato se desvió, asustado y disparado hacia un arbusto. «Espera». José gritó, sus manos extendidas en un intento de atraparlo. Se sentía en la cuerda floja, cada vez que creía que se le acercaba, el gato se movía más rápido. «Ten cuidado, puede asustarse más», advirtió Manuel, acercándose con cautela. José se detuvo, zambulléndose en su propio esfuerzo. Se sintió un poco impotente, la criatura que había considerado escapar de él, ahora jugaba con sus emociones. Sin embargo, en lugar de detenerse, empezó a pensar en lo que este momento significaba. Era un recordatorio de que la esperanza no siempre era sencilla, pero siempre debía de ser perseguida. Con calma, decidió cambiar de táctica. Se agachó en el suelo, dejando que su figura se hiciera más pequeña, más amigable. «Hey, pequeño. Estoy aquí para ayudarte», dijo en un murmullo suave. Se permitió extender una mano, mostrando que no pretendía hacerle daño. El gato, intrigado, se asomó lentamente entre las hojas, revelando su cabeza y esos ojos brillantes que ahora parecían menos asustados. La mujer los miraba, conteniendo el aliento, Manuel con una sonrisa en los labios. «José, lo estás haciendo genial», lo alentó su padre. Finalmente, el gato dio un paso hacia adelante, acercándose. En ese instante, los tejidos de la comunidad se unieron en una quietud cargada de emoción. «Eso es, campeón», dijo José, sonriendo mientras la distancia entre ellos comenzaba a cerrar. Cuando el gato finalmente se acercó a su mano, sintió que el pequeño acto de amor abría una puerta. Pero en la esquina de su mente, una nueva inquietud germinaba. ¿Qué pasaría si había más animales perdidos?
Y si esa no era la única voz llamando en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza y la conexión del gato palpable entre ellos, sabía que esta noche era solo el comienzo. La misión de rescatar animales, de unir corazones, aún estaba lejos de terminar. Papá dijo, mientras levantaba la vista hacia Manuel, ¿crees que podemos ayudar a más? Una chispa brilló en los ojos de su padre. Por supuesto, hijo. Hay muchos más que necesitan de nosotros, y así, con el gato ahora entre sus brazos, José comprendió que su viaje estaba apenas comenzando. Pero un sonido irrumpió en sus pensamientos, un llanto lejano que decía, «Ayuda, por favor». ¿Qué significaba esto? La pregunta se agolpó en su mente al mismo tiempo que su corazón se aceleraba por la posibilidad de un nuevo desafío esperándolo. José sintió una punzada en el pecho al escuchar el llanto, un eco desgarrador que lo inquietó. No era solo un ruido, era un grito de auxilio que clamaba por ser escuchado. Sin pensarlo, el gato que había atrapado en sus brazos pareció inquietarse también, girando su cabeza como si entendiera la gravedad del momento. ¿Escuchaste eso, papá? Ven, tenemos que ir. Su voz estaba llena de una urgencia casi palpable. Manuel asintió y la mujer, todavía a su lado, se puso alerta. Los tres desenfrenadamente se dirigieron hacia la dirección de donde provenía la súplica, cada paso más decidido que el anterior. Mientras avanzaban entre las sombras de los árboles, el llanto se hacía más fuerte. José pudo sentir que su corazón latiendo con fuerza se convertía en un tambor marcando el compás de su misión. Ya no era solo un simple rescate de un gato, era un llamado más grande, una manera de hacer una diferencia en la vida de otros que podrían estar sufriendo. Finalmente, llegaron a un pequeño callejón que parecía atrapado entre dos edificios. Allí, en la penumbra, encontraron a un perrito pequeño y tembloroso, acurrucado contra la pared. Sus ojos grandes reflejaban el miedo y la vulnerabilidad. «Oh, pobrecito», murmuró la mujer, arrodillándose ante el perro con ternura. José se agachó junto a ella, la emoción llenando su pecho. «Está asustado, debemos acercarnos despacio», dijo, recordando lo que había aprendido de las mascotas en su refugio. Extendió su mano, abriendo sus palmas, y susurró, «No te asustes, solo queremos ayudarte». El perrito levantó la cabeza lentamente, observando con recelo antes de moverse un poco más hacia ellos. Su pequeño cuerpo temblaba, el frío y la inseguridad lo habían hecho vulnerable. José sintió un impulso profundo de protegerlo, como un hermano mayor cuidando a su familia. ¿Por qué está aquí solo? Tal vez se perdió, comentó Manuel, intrigado. La mujer suspiró con tristeza y miró a José, que ya estaba decidido. «No lo dejaré solo. Necesita un hogar». A medida que el tiempo avanzaba, la conexión entre ellos crecía. José, con paciencia infinita, fue acercándose cada vez más al perrito. Solo un poco más, repetía para sí mismo, deseando que la confianza se formara entre ellos. Cuando el pequeño finalmente dio un paso hacia adelante y se dejó tocar, la felicidad estalló en el corazón de José. «Lo tenemos», exclamó con júbilo. El perro, ahora cómodo entre sus brazos, parecía agradecerle con una mirada de pura devoción. «Esto es solo el principio», murmuró la mujer, acariciándole la cabeza. «Hay tantos otros que necesitan de nosotros». Sus palabras resonaron en el corazón de José, llenándolo de una nueva determinación, pero antes de poder reaccionar, un ruido sordo interrumpió su momento. Un grupo de sombras se acercaba a lo lejos, haciendo eco de risas burlonas. «Oigan, miren a esos bobos», murmuró una voz, llena de desprecio. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo que la protección del perrito en su abrazo podía no ser suficiente. «Esperemos», dijo Manuel con calma, «puede que se vayan». Pero la tensión crecía, el aire pesado con incertidumbre. En ese instante, el perrito retorció su cuerpo, inquieto. José lo apretó un poco más fuertemente, preguntándose si verdaderamente estaban a punto de enfrentarse a un peligro mayor. Las risas se acercaban, y él sabía que ahora no solo tenían que pelear por los animales, sino también por su propia seguridad. La pregunta quedaba suspendida en el aire: ¿qué harían ante esta amenaza? Con el corazón latiendo al borde de la desesperación, un nuevo reto estaba a punto de revelar su verdadero valor. Las sombras se hacían más claras, tomando forma de figuras amenazantes. José miró a su padre, tratando de encontrar palabras de aliento en sus ojos. Manuel siempre había sido su refugio en momentos de incertidumbre, pero en ese instante, la preocupación pesaba en el ambiente como una nube oscura. «¿Qué quieren?», gritó una de las sombras, haciéndose más audaz.
Era un joven con una gorra al revés y una sonrisa burlona que no emparejaba con la mirada desafiante que lo seguía desde lejos. José sintió una mezcla de rabia y miedo que burbujeaba dentro de él. Proteger al perrito era su prioridad, pero también necesitaba entender la situación. No queremos problemas, respondió Manuel con una voz tranquila, buscando calmar los ánimos. Este perrito necesita ayuda, solo estamos tratando de hacer lo correcto. Los jóvenes se rieron, la burla resonando en el callejón, disminuyendo la esperanza que había crecido en el pecho de José. ¡Qué ridículos! Pidiendo perdón a un perro, la burla se volvió un eco hiriente. El perrito en los brazos de José, sintiéndose la tensión, comenzó a ladrar débilmente, como si supiera que la situación era grave. Cálmate, pequeño, susurró José con suavidad, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de él. Detrás de la bravata de los chicos, había una clara señal de que no estaban ahí solo por diversión. Había una intención de intimidar que no podía ignorar. Escúchame, solo estamos intentando ayudar. Manuel trató de razonar, pero sus palabras colisionaron contra un muro de desdén. Uno de los chicos dio un paso al frente. Parecía querer demostrar algo. José sintió que su corazón se detenía. En un instante, la figura del chico cambió. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia ellos. «Atrápenlos», gritó. José no podía pensar. El instinto lo llevó a moverse y, con un impulso, se colocó frente a la mujer, a quien ahora entendía como su compañera en esta misión. El ruido del callejón resonaba con pánico y risas crueles. José apretó al perrito contra su pecho, un impulso protector que lo llenaba de coraje. «No te voy a dejar caer», pronunció, aunque sus piernas temblaban de miedo. La mujer al lado suyo mantuvo su firmeza, y José pudo ver en su mirada una chispa de determinación, pero cuando los chicos se acercaron, pronto se hicieron visibles los demás. Eran más de lo que pensaban, un grupo decidido a hacer sentir su poder. «Solo somos un par de imbéciles tratando de ayudar», murmuró Manuel, ya con una postura defensiva. «¿Y qué les importa? Los animales no son nada», respondió uno de los chicos, y aquellas palabras rasgaron el corazón de José. Había una desconexión tan profunda, como si no pudieran ver la vida que había en los ojos de ese pequeño perrito. Con cada segundo que pasaba, el miedo se convertía rápidamente en rabia. La idea de que su voluntad de ayudar se convirtiera en objeto de burla lo transformaba por dentro. «¿De verdad piensan que pueden hacernos caer?». Indignado, José sintió que un cambio comenzaba a surgir. Finalmente, con voz firme, levantó su mirada, con el perrito aún abrazado. «No se trata de lo que piensen ustedes. Se trata de lo que este perrito siente, y él siente amor, necesita cariño. Y yo sé lo que es eso». Las palabras resonaron a su alrededor como un eco. La sorpresa invadió las caras de los chicos, pero su desdén no desapareció por completo. «Entonces tendrán que entender que nos estamos quedando aquí, y no nos vamos a mover». Manuel hizo un movimiento con su cuerpo, mostrando con su postura que estaban listos para hacer frente a lo que viniese. José sintió la adrenalina fluir por sus venas y, en aquel receso de tensión, algo dentro de él se encendió. La determinación había cobrado vida. Se preguntó si estaban listos para lo que seguiría. Mientras los jóvenes evaluaban la situación, José decidió que esta batalla iba más allá de proteger al perrito. Era la oportunidad de romper esas barreras, mostrando que el amor era más fuerte que el odio. ¿Sería suficiente para alejarlos, o su valentía los metería en problemas más grandes? El destino de esa noche aún estaba por revelarse. El silencio se espolvoreó en el callejón como un ingrediente amargo en un plato que se había convertido en un conflicto. Las miradas se entrelazaron, y en ese breve momento, el aire se cargó de tensión. José podía sentir el latido de su corazón acelerado, como un tambor que resonaba dentro de su pecho. Sus piernas temblaban, pero se mantenía firme. Los chicos se miraban entre ellos, evaluando la intensidad de la situación que se había desatado. Nadie esperaba que ellos hubieran encontrado la voz para oponerse. Uno de los jóvenes, más alto que los demás, soltó una risa nerviosa que no alcanzó a ocultar el miedo. «¿Y qué piensas hacer, pequeño? ¿Gritar? ¿Llorar? No te va a salvar ese perrito. Basta». José se sorprendió a sí mismo al alzar la voz por encima de las risas. El perrito en sus brazos sintió la creciente energía y apoyó su cabecita contra el pecho de su protector. Era un pequeño gesto, pero para José, fue como un ancla. Se llenó de valor y continuó: «No se trata solo de un perro. Se trata de empatía. Se trata de ser humanos.
Sus palabras flotaban en el aire, como pequeñas flechas lanzadas hacia el centro del grupo. «Humano», gritó uno de los chicos. «Por favor, no nos hables de eso. Ustedes son los que se creen héroes por lo que por un perro». Fue entonces cuando José, en un destello de osadía, recordó que no estaban solos. Miró hacia Manuel y la mujer a su lado, encontrando en sus rostros una firmeza que lo inspiró. «No estamos solos», declaró, girándose hacia los chicos. «Más personas nos apoyan. Más personas creen que cualquier vida vale la pena, ya sea humana o animal». El grupo de chicos, ahora en menor número y más cauteloso, retrocedió un par de pasos, como si temieran que un ejército invisible respaldara a los valientes. Sin embargo, el chico que había comenzado el conflicto apretó los puños, su desafío aún brillando en sus ojos. «Pero nosotros somos más. A veces no se trata de razón, se trata de fuerza». «Quizás, pero lo que no averiguaron es que la fuerza viene en diferentes formas», contraatacó Manuel, con una voz que tenía el peso de 1000 experiencias. «Nunca subestimen lo que puede ser la bondad». Y al decir esto, dio un paso adelante, mostrando una unidad que resumaba esperanza. La pelea se había convertido en un duelo de voliciones, y cada palabra lanzada era una piedra lanzada al río de la rutina violenta en la que esas sombras habían navegado. José, aún abrazando al perrito, sintió como la energía comenzaba a cambiar. Ya no solo eran ellos tres contra esos chicos, era un alegato por algo importante, pero el chico alto se sacudió, como si hubiera decidido escuchar en vez de atacar a ciegas. ¿Nunca han pensado que los animales son solo eso? Un simple perro no tiene nada que ver con nosotros. Su voz perdió firmeza, y por un instante, iba a decir algo más, pero la duda lo paralizó. ¿Y tú qué eres si no puedes conectarte con los que sienten?, José le replicó, y en ese momento, los demás chicos comenzaban a sentir la descomposición de su coraje. Las risas crueles se habían desvanecido, iluminadas por la claridad del intento de compasión de José. La mujer a su lado aprovechó el instante. «Nadie nace cruel. Todo es un relato que decidimos contar. Y hoy, podemos decidir cambiarlo». Los jóvenes miraron al perrito, que ahora ladraba con un aire de confianza. Era un ladrido que transmitía lo que necesitaban escuchar. Algo comenzó a cambiar en ellos, la crueldad se deslizaba por su piel como el agua en un río, y mientras José luchaba contra sus propios miedos, la fortaleza de su voz se hacía más poderosa con cada palabra. Pero antes de que algo más pudiera entreverse, un grito resonó al final del callejón. Una figura emergió de las sombras, barriendo todo el aire que había comenzado a llenarse de esperanza. La mujer y Manuel intercambiaron miradas. ¿Quién podría ser? Claro, la noche aún guardaba sorpresas oscuras y el destino de todos dependería de cómo enfrentarían lo que estaba por venir. El grito reverberó por el callejón como un eco de advertencia y, de inmediato, la atención se desvió hacia la figura que aparecía en la penumbra. Era un hombre alto, con una presencia que combinaba arrogancia y miedo. Sus ojos, sin embargo, parecían las llamas de un fuego intenso, listas para consumir todo a su paso. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, su voz profunda pareciendo desbordar la oscuridad. José sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quién era este personaje que parecía estar al tanto de las cosas que sucedían en el barrio? El chico alto, que había estado a punto de rendirse, dio un paso atrás, conformando un muro invisible que dividía el grupo de los rivales. Manuel frunció el ceño, mientras la mujer a su lado apretaba los labios en señal de alarma. «Estamos defendiendo a este perro», intervino José, sintiendo que cada palabra que salía de su boca se mezclaba con la tensión del momento. «No se trata de una pelea. Se trata de ser dignos de lo que existe a nuestro alrededor». «¿Y a mí qué me importa un perro?», respondió el nuevo hombre, su expresión burlona encajando perfectamente con su actitud. «Lo único que importa aquí es el poder. Los animales son presas y nosotros somos los cazadores. ¿Y tú eres un simple niño hablando de levantarte por un perro? Increíble». Su risa resonó como un trueno, y fue entonces cuando algo profundo emergió dentro de José, despertando lo que hasta ese momento había estado dormido. La rabia se encendió como una chispa en su interior. Ya no sería un niño. «No estoy hablando solo de un perro», dijo, elevando su voz. «Estoy hablando de lo que significa ser humano. De tener el coraje de proteger lo que amamos, de luchar por el respeto de todas las vidas. Esa es la verdadera fuerza». La figura del hombre mostró un destello de sorpresa. José sintió que, aunque su voz temblaba, estaba cambiando algo en el ambiente.
El chico alto y los demás comenzaron a intercambiar miradas, y en ese instante, la desconfianza que habían albergado se transformó en incertidumbre. La mujer, en un gesto de valentía, se adelantó. Lo que somos depende de cómo decidimos actuar. Hoy, tenemos la posibilidad de ser más de lo que hemos sido. Aprender, elegir la bondad, y por fin, dejar el miedo atrás. Su voz resonó como un canto, y la atmósfera tensa del callejón empezó a transformarse en algo más ligero. «¿Vas a hablar de valores aquí?», se burló el hombre, pero su tono ya no tenía la misma fuerza. La duda comenzaba a filtrarse en sus palabras. «¿Y qué sabes tú de la vida real? A veces hay que pelear. Como tú lo haces», interrumpió José, cada palabra liberando más de su fuego interno. Los verdaderos luchadores son aquellos que pelean con corazón, con valentía, sin necesidad de destruir. No tienes que ser verdugo para demostrar quién eres. Un silencio abrumador se extendió, y los murmullos de los chicos se apagaron. Las miradas se centraron en el hombre, y cuando su risa se disipó, ya no había lugar para la burla. Había una lucha interna surgiendo en él. Aún así, José sabía que no podían bajar la guardia. La figura del hombre podía despertar en cualquier momento y atacar. Cada segundo se sentía como una eternidad. De repente, un ladrido resonó y todos giraron la cabeza hacia el perro, que había saltado del abrazo de José y ahora se plantaba firme frente al hombre. Con la cola alzada, ladraba con fuerza. ¿Era su manera de desafiar al desafío? ¡Qué demonios! El hombre empezó a retroceder, y en ese instante de vulnerabilidad, José se percató de que su adversario podría no estar tan seguro de sí mismo. Justo cuando iban a despejar las inquietudes y construir una ruta de esperanza, el hombre retrocedió un paso más, como si tuviera más que perder que ganar. «Volveré», susurró, antes de desvanecerse en la oscuridad, dejando tras de sí la promesa de su regreso. Los chicos, sintiendo que el poder se desvanecía, comenzaron a alejarse, y el callejón que antes había emanado terror ahora respiraba esperanza. El perrito, pequeño y valiente, se acercó a José, reclamando su lugar en sus brazos. «Lo hicieron», dijo Manuel, respirando hondo. «Han comenzado a cambiar». Pero en el fondo, José sabía que esto era solo el comienzo. La persecución de la bondad llevaría sacrificios, y lo que acababan de vivir había sido una batalla, pero no la última. Mientras se alejaban del callejón, un nuevo grito rompió el aire, esta vez más distante pero igual de amenazador. ¿Sería otro desafío? Tendrían que prepararse para un enfrentamiento aún mayor. La noche aún mantenía sus secretos, y el verdadero reto apenas comenzaba. El aire tibio de San Antonio respiraba con una energía renovada cuando José y su padre salieron del callejón. La tensión se había disipado, pero todavía corría por sus venas un eco de incertidumbre. El perro, reconfortado en sus brazos, parecía entender que lo que habían vivido no había sido un simple rescate, había sido una declaración de amor, un acto de valentía ante el desdén. El evento benéfico seguía su curso, y las luces del refugio danzaban, reflejando la calidez de una comunidad que se unía en torno a una causa común. «¿Estamos listos para un nuevo desafío?», preguntó José, su corazón latiendo con fuerza. Manuel, quien se había vuelto más abierto desde aquel grito desgarrador en el callejón, asintió. «Siempre habrá desafíos, hijo, pero hoy hemos demostrado que juntos somos más fuertes». Mientras volvían al refugio, la imagen del gato rescatado y los otros animales que aguardaban por él llenaban su mente. José sabía que su jornada apenas comenzaba. El amor por los animales lo impulsaba, pero el deseo de superar la falta de entendimiento de su padre también lo guiaba. «Papá, ¿y si creamos un programa en el barrio? Un espacio para enseñar a la gente la importancia de cuidar a los animales, para acercar a todos, incluso a aquellos que no nos comprenden». La idea chisporroteaba en su mente. «Eso suena magnífico, hijo», respondió Manuel, el orgullo brillando en sus ojos. «Podemos invitar a la comunidad a participar. La única forma de cambiar corazones es acercándolos a la bondad». Justo en ese momento, un grupo de vecinos se acercó, también atraídos por el bullicio del evento. Entre risas y aplausos, empezaron a felicitar a José, y por primera vez, sintió que era considerado un líder, no solo un soñador. «Ha sido increíble. Ese perro es un verdadero héroe ahora», le dijo un niño guiñándole un ojo. Los murmullos de gente se mezclaban con la música alegre, y José sonrió, comprendiendo que su conexión con la comunidad había comenzado a florecer, pero también se dio cuenta de que aún había barreras que derribar. «Sé que no todos piensan como nosotros», dijo Manuel, rompiendo el momento de celebración, «y que hay quienes seguirán sin entender.
pero hoy es un paso, mijo. A veces el cambio empieza desde adentro. En sus ojos, José pudo ver cómo el amor por su familia y el deseo de aceptación se entrelazaban, los días siguieron, y los talleres comenzaron a atraer a más personas. Padres, niños y hasta vecinos escépticos se unieron a la misión de rescatar animales y brindarles amor. En cada evento, José sentía cómo su corazón se expandía. Las historias de los animales rescatados, ahora recuperados y felices, llenaban el ambiente de risas y asombro, pero una noche, mientras José recogía los últimos juguetes tras un taller, un conocido de su padre apareció, la sombra de la amenaza siempre latente. He oído que están organizando estas cosas, dijo, su tono sarcástico palpándose en el aire. No creo que cambien mucho. Los animales son solo eso, no lo olviden. José sintió una punzada de enojo, pero en lugar de responder con rabia, recordó las palabras de su padre. Quizás los animales son eso para ti, pero para nosotros son familia. Cuidamos de aquellos que no pueden defenderse, y eso nos hace más humanos, dijo, con firmeza, su voz resonando. El hombre se quedó callado, sorprendido. Y aunque no hubo un cambio inmediato en su actitud, José notó algo en el aire, no todos debían estar de acuerdo, pero sí podían escuchar, el umbral de cambio que había logrado sentir se consolidó cada vez más, empujándolo hacia adelante. Con cada sonrisa que cruzaba el umbral del refugio, con cada ladrido feliz que resonaba en la distancia, su convicción crecía. Si seguimos enseñando, si continuamos mostrando el amor, quizás un día todos entiendan, murmuró a su padre. Ella, la voz de su madre, llegó a su memoria. Tu padre también tuvo sueños, pero se sacrificó por nosotros. Esta es tu oportunidad, José. La revelación lo llenó de gentileza, ahora entendía el dolor que su padre también había enfrentado. Finalmente, llegó un día en que un anciano del barrio, que siempre se paraba para observar desde lejos, se acercó con una sonrisa. Estoy aquí para compartir una historia, comenzó, y así, las barreras se derribaron gracias a la magia del relato. Poco a poco, José se dio cuenta de que la verdadera fuerza no siempre era imponente, a veces, se mostraba en la simpleza de una conversación, en un acto de compasión, mientras el sol comenzaba a ponerse, y las luces del refugio brillaban con calidez. José miró a su padre y se dio cuenta de que había trazado puentes con él también. Gracias por el apoyo, papá, dijo sinceramente. Estamos cambiando el mundo, uno a uno. Gracias a ti, hijo. Ver el impacto de tu amor me vuelve a llenar de esperanza, respondió Manuel, y por primera vez, sus miradas estaban plenas de entendimiento. La historia de José no terminó con ese momento. Con cada nuevo día, y cada nuevo rescate, sabía que había un propósito en su lucha. No se detendría ante las adversidades. Estamos aquí para un cambio, para amar sin límites, pensó mientras un perro se acercaba moviendo su cola. La vida era una transformación constante, y José estaba listo para el resto de su camino, así que recuerda, querido lector. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar el mundo, aunque sea un pequeño paso a la vez. Si esto te ha emocionado, necesitas suscribirte ahora. No querrás perderte las historias inspiradoras que vienen. Deja un like ahora para que el algoritmo ame esto tanto como nosotros. Comenta tus opiniones y sentimientos sobre este desenlace. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.